Perfecto. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a la primera masterclass del año sobre metamagia o magia para que tu magia funcione. La dinámica de siempre, ya saben que están muteades, muteados, muteadas. Pueden usar el chat, cualquier cosa, Chani me hace alguna seña de cosas y al final podemos hacer alguna preguntita. ¿Sí? Voy a empezar a compartir, que tenemos PowerPoint hoy, así que bien, y me verán aquí. Dame un segundito. Bien, sigue entrando gente. Gente sigue saludando. ¿Cómo andan? Bien, listo. Perfecto. Em, sigo haciendo, hay que arreglar esto para que en un futuro Chani pueda hacer que la gente entre mientras yo hablo. Bien. Entonces, a partir de un reel que sacamos hace unos días, la gente empezó a mandar preguntas y a interactuar bastante con respecto a este punto. Hubo un comentario muy bonito que me dijo, no puedo creer lo organizada que tenés la mente. Ojalá fuera así siempre. Pero es importante tener este tipo de disquisiciones acerca de cómo hacemos que la magia funcione, cómo hacemos que lo que pase, que lo que queramos que pase realmente suceda. Y ese es un grave problema, que la gente muchas veces empieza a hacer ritualizaciones de cualquier tipo o prácticas espirituales de cualquier tipo y piensa que con el mero hecho de hacer un ritual, eso ya alcanza para certificar que tenés éxito. Y eso es un poco un pensamiento mágico en el mal sentido, no en el sentido de entender las leyes de la magia y aplicarlas de manera sistemática, sino en un pensamiento que podríamos llamar casi de superstición. Ay, Aramis, pero entonces soplar canela el primer domingo de cada mes o el primer día de cada mes no funciona. Sí, claro, pero lo importante es el andamiaje que hace que la magia que vos hagas esté sostenido, ¿sí? Para más cosas acerca de los beneficios del estudio, acabamos de subir un videíto de menos de 12 minutos a YouTube, así que vayan y denle amor, por favor. Y si estás viendo esto en diferido, pasate también por ese video que está muy, muy bonito y explica por qué estudiar te protege de un montón de cosas. Así que bueno, hoy trabajaremos sobre esta idea de cómo hacer que nuestra magia funcione. Y esto es una pregunta que también aparece mucho en IMO, aparece mucho en MOA incluso, de cómo hacer que la magia tenga más fuerza, cómo hacer que de alguna manera nuestra ritualidad tenga un poco más de peso. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso. Eh, Básicamente la metamagia, el concepto nuestro, yo creo que nadie habló de esto en estos términos, pero bueno, la metamagia es un tipo de ritualidad que es de segundo orden. El primer orden sería el de la magia habitual, la magia de resultados, la magia que nosotros hacemos para obtener dinero, salud, paz, dormir, hacer que tengamos sueños reveladores o cualquier otro objetivo mágico. Y luego hay una magia de segundo orden que está por alrededor, podríamos decir, de nuestra magia de resultados, que es la magia que da potencia, coherencia a nuestra práctica espiritual o esotérica. Básicamente el concepto de metamagia engloba cualquier tipo de práctica que justamente le dé más fuerza a nuestro trabajo, más coherencia en el sentido de que integre mejor el rito con respecto a nuestra vida espiritual. Mayor acceso espiritual, o sea, mayor posibilidad de anclarnos a una fuerza de poder, sea una deidad, sea un elemento, sea una fuerza cósmica o un planeta o lo que sea. Y no solamente el acceso espiritual a esa fuente, sino también la posibilidad de traccionar esa fuerza para que vos opere. Porque una cosa es tener acceso a un lugar de poder o a una esencia, a una divinidad. Y otra cosa es que esa fuerza pueda ser jalada hacia tu espacio mágico para que vos hagas algo.
Yo tengo un montón de experiencias con tal divinidad, pero después le pido algo o le conjuro un ritual y no siento nada. Bueno, tiene que ver con eso, con esa fuerza de tracción, ¿no? Que le puse entre comillas porque tampoco nadie dijo nunca traccionar una deidad. Podríamos llamar invocar, pero el término invocar o evocar tiene más complicaciones con respecto a qué es lo que está pasando. Entonces, traccionar como esa capacidad de atraer tanto deidades, entidades como energías en general, elementales, planetarias, zodiacales, etcétera, a nuestra práctica mágica. Entonces, la metamagia es eso, es una magia que está por encima de la magia básica. Ahí la gente sigue entrando, muy bien. Ahora me gusta mucho más el número de gente, gracias por venir. Muy bien. ¿Cuáles son los problemas que suelen resolver hacer metamagia? Bueno, por un lado, la fatiga. Hay mucha gente que cuando ritualiza queda totalmente detonada. Y hay rituales que te pueden dejar cansado porque hay un desgaste, hay una moneda por la cual pagar. Esto de que la energía es infinita y todas esas cosas que mucha gente de la New Age nos quiere hacer creer, no funciona así. ¿Sí? Todo tiene un costo. ¿Sí? Todo tiene un costo y conociendo los costos, yo bien capricorniano, puedo saber cuáles son los beneficios y si quiero realmente apostar a la práctica o no. La fatiga, la dispersión, cuando una persona está en el ritual y como que se vuela, ya vamos a ver cuáles son las técnicas de metamagia y por qué engloba técnicas, por ejemplo, de atención para evitar la dispersión mental. La falta de carga de poder, cuando una persona intenta hacer un ritual, tiene ganas, ha pensado, ha craneado, ha ejecutado un montón de cosas previas, digamos, y cuando va realmente a iniciar, se pincha. No sé si les ha pasado, cuéntenme en el chat ahí, como que de repente dicen, no, bueno, pero no, al final no tengo ganas. Bueno, problemas de metamagia, ¿no? Tu problema está en la metamagia. A veces también hacemos rituales que no corresponden o que no tenemos la autorización o la licencia, como se dice en el afro muy habitualmente, el permiso para poder ejecutar algún tipo de ritual. Y eso también tiene un costo. Y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Esas transgresiones, porque hay algunas egregoras y algunas prácticas que son muy laxas, donde uno puede hacer casi que cualquier cosa, y hay otras en las que son muy estrictas con respecto a quiénes pueden hacer según qué cosas. Un caso muy claro son algunos sistemas afro, donde no cualquier persona puede, por ejemplo, hacer un yogo jibusius, una lectura de caracoles. Que mucha gente me pregunta, ¿y cuándo vas a enseñar? No se puede enseñar si no sos sacerdote, por ejemplo. ¿Sí? No tienen por qué saberlo, pero digo, les traigo este ejemplo. Am, Dentro del grupo de la dispersión podríamos encontrar incluso el ruido mental, el ruido emocional, cualquier tipo de disonancia que nos aleje de proyectar nuestra voluntad de manera coherente y consciente en el ritual. No me digan que no está hermosa esta clase. Y por último, también cierto tipo de inconsistencias temporales le he puesto que tiene que ver con la ciclicidad o la repetición del hechizo. Pregunta típica, ¿cuánto tiempo tengo que dejar puesto las cosas en el altar? ¿Cuántas veces tengo que hacer el mismo ritual? ¿Es mejor una septena, una séptima o una novena? ¿Es mejor, bueno, ¿en qué luna? ¿Cuántas veces por luna? Bueno, cuando hay un problema de temporalidad, también estamos ante un problema de metamagia, porque el problema es que no estamos sintonizados con los ciclos de nuestra magia. Y para eso hay que hacer magia. Hay que hacer magia para que nuestra práctica mágica tenga una temporalidad anclada. Pueden ser las lunas, pueden ser los equinoccios, los solsticios, pueden ser los sabbats de la Wicca, puede ser calendario judío, depende de lo que hagas, ¿sí? O islámico, no sé. Bien. Eh, Bien. La clase que necesitaba, me dicen. Por lo tanto, yo acá les organicé 5 pilares fundamentales de la metamagia. 5 ingredientes. 5 ingredientes metamágicos, le llamé. Que son la higiene ritual, la potencia del operador, la alianza y el contacto, la infraestructura ritual y la temporalidad y el mantenimiento. Esos son los 5 pilares de la metamagia
que vamos ahora a desarrollar a lo largo de lo que queda de la máster, ¿no? Entendiendo higiene ritual como cualquier cosa que tenga que ver con la limpieza, ¿no? La limpieza, el despeje de la zona, la liberación de impurezas, los destierros, etcétera. Hablando de potencia, bueno, la vitalidad, la concentración, la capacidad de orientar la voluntad, la alianza y el contacto con respecto a deidades, divinidades o fuerzas tutelares, la infraestructura ritual que tiene que ver con la organización espacial y con los insumos y herramientas que tenés para hacer magia. Es una cosa que la gente también se olvida, que los objetos rituales hay que cuidarlos. Y por último, lo que les dije del mantenimiento y la temporalidad con respecto a cierto tipo de cómo alimentar el trabajo, cuánto alimentar el trabajo, cuánto tiempo yo le hice culto a tal divinidad, bueno, etcétera. Arranquemos con la higiene, que es lo primero siempre. Em, Señales de que te falta higiene, por lo menos ritual. Bueno, son las típicas de, che, ma, ¿me curás el ojeo? Che, me siento pesado, creo que necesito una limpieza. Eso, pesadez, sueño, irritabilidad, olvidos en los rituales. Hay muchas veces que la gente me dice, cada vez que hago un ritual, me siento como que como en un sabotaje de fuerzas que me quieren hacer olvidar, trastabillar, que la vela no se prende, que no sé qué. Y puede ser que tengas fuerzas intrusoras. Pero lo más probable es que sea tu propio descuido. Entonces hay que limpiar esas cosas que están ahí como fuerzas enemigas. Porque hay veces que hay fuerzas enemigas que las producís vos mismo. Y ahí hay que trabajar sobre eso. ¿Sí? Obviamente que, ¿qué podemos tener dentro de los recursos de higiene? ¿No? Me va de lavarse las manos, usar alcohol en gel, baños rituales, saumos frecuentes, aguas consagradas para asperjar, por ejemplo, con un ramillete de albahaca y agua con sal. Una revisión de los centros de poder en caso de que vos hagas una práctica que esté relacionada con los chakras, por ejemplo. eh, hay que verlos. Yo les soy sincero, por mucho tiempo me peleé con el sistema de chakras. Después el espiritismo me reconcilió con la búsqueda de los centros de poder desde otra perspectiva, refiriéndose a la cura, ¿no? A la fluidoterapia. Y luego para vía terminamos, y gracias a que yo cursé varios años de medicina, terminamos desarrollando un sistema propio de centros de poder. Obviamente que con 85.000 centros, pero bueno. Está bien que si sienten si encuentran, perdón, dentro de su sistema de creencias que hay órganos astrales o centros de poder, bueno, revisarlos, ¿sí? Limpiarlos habitualmente. Y después, bueno, a adjudicarse a una doctrina, porque hay gente que incluso, yo lo he visto, para mí me parece una aberración, pero perdón, hay gente que se cierra los chakras cuando no va a trabajar mágicamente. Hay gente que se los tapa. Todas las caras de la gente que tiene cámara. Hay gente que literalmente es más, creo haberlo leído incluso en un libro de Sybil Ravenwolf en los años 90 cuando tenía 10 años y yo quería hacer magia. Bueno, nada, cada uno sabrá. Y por último, parte de la higiene ritual, y esto es lo que más nos cuesta, eh, mi gente querida, es la autoobservación. Porque la limpieza ritual no solamente es una purificación con agua, un baño, sino también hay una limpieza interna de los componentes energéticos, fluídicos, ¿no? Fluviales de la persona. ¿Qué pasa con mis elementos internos? ¿Qué pasa con no sé, mi mundo psíquico, mi emocionalidad? Porque eso también hace que hay una cosa muy, muy interesante que pasa, sobre todo cuando yo hago rituales dentro de la forma de espiritismo que hacemos o cuando hacemos iniciaciones afro, que es que nosotros le pedimos a la persona que se va a iniciar que prenda velas, que prenda una cierta cantidad de velas en un orden específico. Y siempre si hay algún desequilibrio en ese momento, se hace un desmadre. Se caen las velas, se chocan, se juntan, se unen todas y se hace una antorcha flamígera, gigantesca, se apagan, no se adhieren. Pero eso no es culpa de la vela. Bueno, puede ser que sí, que haya venido mocha, pero
en general, lo que está operando ahí es otro tipo de cosas. Y limpiarte de tus errores, o sea, hacer una autocorrección, también es un tipo de higiene. Eso es súper importante. Entonces, ¿cuál es la meta de la higiene ritual? Bueno, quitar las interferencias internas y externas de tu magia. Y para eso tienes que hacer magia de limpieza, magia de higiene. O como nosotros le llamamos, mía, profilaxis. Cling. Tendremos que tener un sonido. No tenemos tanta edición todavía, pero imaginen. ¿Sí? Higiene ritual, el primer pilar. Mm. Así que, si no se cuidan lo suficiente a nivel higiene astral, puede ser que tu magia no funcione por esto. Y esto es sobre todo muy importante cuando estás haciendo servicio, cuando estás prestando servicio espiritual. Porque si vos vas a limpiar a otra persona y antes estás sucio por otra persona, por vos mismo, lo que vas a intentar hacer va a salir mal. En el afro, hoy estoy judoist, creo que es porque aprendí una velita ahí. Eh, pero lo tenemos muy claro, cuando ciertas ceremonias salen por medio de los caracoles y si nos dice esta persona tiene que hacer esta ceremonia, en la propia lectura se dice, y vos también te la tenés que hacer después o antes de hacérsela a esta persona. Es decir, se hacen dos limpiezas, para el consultante y para la persona que ejecuta la limpieza. Ciertas limpiezas que son claramente violentos, ¿no? De retirar la muerte, bueno, ciertas cosas, tienen que también pasar necesariamente por la persona que va a retirar lo que esa persona, ese consultante tiene encima. Bien. Potencia del operador. Esto en IMO se ve muchísimo, en ME lo vamos a pulir mucho más, pero tiene que ver con cómo hacer que la fuerza que tengas crezca. No es que uno nace con una potencia mágica, vamos a llamarla así, y muere con esa potencia mágica. O sea, ¿qué tipo de crecimiento espiritual se puede esperar si solamente tenés una batería prefijada para toda la vida? Necesitas hacer crecer ese poder. Bueno, existen rituales, ¿sí? Para hacer crecer esa potencia. A veces hacemos rituales que están muy bien hechos. Me estudié todos los textos de Aramis, está todo perfectito. Me leí el nuevo libro porque ya es mayo y sacamos el libro con Kier. Todo, está todo regio, pero no me dan resultado los rituales. Si yo soy una Hermione de la magia, ¿por qué no me salen los hechizos? ¿Mm? ¿Por qué la poción multijugos me hace sacar orejitas? Porque es muy probable que aunque tengas mucho conocimiento ritual técnico, no tengas todavía la potencia suficiente para ejecutar eso, para movilizar cierto tipo de fuerzas. Esto es como ir al gimnasio. No puedes pretender ir al gimnasio y hacer 25 kilos de bíceps el primer día. Con la magia pasa lo mismo. Hay un caudal seguro, vamos a agregar, de fuerza que te puede atravesar sin romperte. Y eso hay que entrenarlo. Es como ir dilatando una vena, ¿sí? Un surco de un río. ¿Sí? La dispersión, algo que pasa mucho también cuando hay baja potencia espiritual, tiene que ver con las dudas. Che, ¿lo habré hecho bien? ¿Realmente hice como debía hacerse? Mm, ¿Esto funcionará? Ahí hay una alerta, ¿no? De que tenés una... Porque si vos dudás de tu potencia, realmente la potencia disminuye. ¿Sí? Cualquier relación con la sexualidad es pura coincidencia. Hay que poner no video para niños. ¿Cuáles son los recursos típicos de una potenciación mágica? Bueno, la gente de IMO creo que sabe, me cuentan ahí en el chat o en comentarios, que hay baños de empoderamiento, hay un montón de rituales, hay solarizaciones para hacer crecer la fuerza interior. Hay un montón de prácticas para eso. Hay distintos tipos de baños, distintos tipos de ceremonias donde uno se um, viste con una potencia particular espiritual. Y ahí es interesante porque muchas veces esa fuerza que tenemos en realidad no es nuestra, sino que es una divinidad, deidad o entidad que nos presta, ay los lentes, que nos presta esa fuerza para
ejecutar en su nombre. A eso le llamamos, se acordarán, en realidad no es un término mío, es un término de Artisan, ¿no? Em, eh, ¿En español cómo es? Bueno, el traslado del gesto, la palabra y el acto, ¿no? Que no soy yo el que lo está haciendo, sino que lo está haciendo la divinidad realmente. Eso se volvió muy famoso cuando las prácticas ceremoniales, incluso la Wicca ya ecléctica de los 70, se fusionó con la locura de la metafísica y de repente vos lees los libros de Marion Weinstein, no sé si la conocen, y de repente dicen, yo soy Hécate encarnada. Lo que pasa es que eso, si no sabes bien cómo llevarlo, puede hacer que la persona vaya para cualquier lado a nivel psíquico. Pero es en ese momento, vos estás envuelta con un poder y por lo tanto, dentro de tu círculo mágico, sos la divinidad. Lo que pasa es que eso, mucha gente le dice corporeizar a eso, tradicionalmente se le llamaba aspectar, porque tomas el aspecto de esa fuerza. Tiene una preparación, no es que de repente uno dice, ay, yo. Pero bueno, forma parte de los procesos de solarización, ¿sí? También rituales de enaltecer nuestras virtudes solares. Yo me hago un ritual de Saturno, no de nuevo decía, pero para tener más fuerza capricorniana, ¿sí? Porque es mi regente, entonces me genera cierta nutrición con respecto por lo menos a la magia que a él le atañe, ¿sí? Y luego hay métodos de lo que podríamos llamar la elevación del poder o a veces en la brujería se habla del cono, ¿no? Del cono de poder, el cono de fuerza, que es básicamente el momento ritual en el que, tras haber hecho las purificaciones, las preparaciones y las invocaciones, para lanzar el hechizo o ritual, se genera un aumento de la presión del círculo a través de una práctica de agitación. Cantar, bailar, gritar, mantrear, aplaudir. Todo esto está en el nuevo libro. Eh, que ahora ya lo puedo decir y ya está. Eh, Eso, muchas veces, cuando no se hace, no hay un enchufe para conectar el ritual. Como que no hay una retracción de la resortera para que el hechizo salga. Es muy importante saber cómo empujar la magia. Eso forma parte de los potencializadores mágicos, ¿sí? ¿Cuál es la meta de hacer rituales de potencia? Bueno, ser un vehículo estable para el poder. Estable, ¿sí? Que no ser un rayo disociado, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene un montón de poder, pero está totalmente fuera de sí. ¿Sí? O de vuelta, gente que recibe un montón de intuición y de revelación y de que yo hago rituales intuitivamente, que obviamente van a salir bien, pero no hay una manera de direccionar correctamente, sos una marioneta del poder. Entonces no sos un vehículo estable, ¿sí? No confundan canalización con marioneta. La canalización del poder requiere de un acto consciente de direccionamiento y de procesamiento. No hay manera de que vos hagas un ritual atrayendo a una fuerza espiritual sin que esa fuerza te atraviese en algún punto de tus campos, de tus cuerpos. ¿Mm? ¿Quién es un vehículo estable para el poder? Puede levantar la mano si quiere. Bien, o no. Tercer punto, alianza y contacto. Esto pasa cuando uno tiene una práctica teísta o tiene algún tipo de práctica más relacionada con la conjuración a una fuerza superior o inferior, no sé, lo que sea. Y uno o una cuando se acerca a la práctica siente que no le habla a nadie, hace una invocación y no le responden. Siento que mis altares están vacíos, siento que mis altares están secos. Eso pasa. ¿Sí? Y eso es porque haces magia, pero todavía no tenés un acercamiento real a la divinidad o a la fuerza con la que estás queriendo trabajar. ¿Mm? Es como una persona random que me viene a pedir un favor.
¿sí? Hace poco, en el edificio hay un Airbnb, ¿no? Y una persona vino a pedirme una toalla. Tipo, me tocó timbre y me dijo, ¿tenés una toalla? Estoy en el Airbnb. Y claro, que- es una toalla, chicos. Es un objeto muy privado como para dárselo a una persona. Bueno, imagínense la divinidad que no te conoce de nada y de repente hay una persona que abre la puerta y le dice, hola, Diana, ayúdame a tal cosa. Sí, ¿quién sos? Acá hay una salvedad. ¿Qué pasa con Dios? Con el Dios cabalístico, el Dios judío-cristiano, en la magia, porque Dios es infinita bondad. Bueno, eh, no se trata tanto de que Dios nos reconozca, sino que nosotros seamos receptáculo correcto de esa fuerza. Es decir, que nosotros seamos afines a Ein Sof, a Dios. Y eso también lleva trabajo. Es cierto que esto se empieza a trastocar un poco. Yo acá lo organicé académicamente, pero tiene que ver también con la potencia, tiene que ver con la vasija, tiene que ver con un montón de cosas que estuvimos hablando y que seguiremos hablando por los siglos de los siglos. Pero bueno, eso. También esta cosa de cambiar de entidad según se necesite. A mí a veces algunos estudiantes o ahijados incluso me han dicho, bueno, el santo tal no me responde, voy a buscar a otro santo. ¿No? Voy a llamar al lobo para que saque a la chiva. Y al final, nadie te cree, ¿entendés? Es como Pedro y el lobo. Entonces, hay que lograr un buen vínculo. ¿Y qué significa un buen vínculo? Bueno, vénganse ahí, Momoame, y sabrán lo que es. Cómo, cómo trabajar realmente con una deidad, ¿no? Poder hacer cualquier tipo de ritual con una deidad que solamente se dedica a una sola cosa. Eso es un tipo de virtud. Y luego vínculos peligrosos con otras deidades, que cuando nadie te responde, vas a tocar la puerta que no corresponde y quedas preso de cosas, ¿no? De bichos. No quiero nombrar nada para no faltar al respeto, pero bueno, puede pasar. Mm. ¿Qué pasa? ¿Qué recursos tenemos para esto? Y bueno, acercamientos y presentaciones adecuadas a la divinidad, ciertas oraciones, incluso ciertas iniciaciones. La iniciación es una forma de alianza, si estamos listos, listas. Y hay ciertas divinidades a las que no se puede acceder completamente si no hay iniciación. No, yo quiero atender con Oshun porque tengo una vibra con Oshun. No importa. O sea, necesitas saber algo, compartir espacio afro, ¿sí? Y sobre todo, algo que es más cotidiano, las ofrendas que sean coherentes, por favor. Eso también hace que algunas deidades no aparezcan, ¿sí? Pedís sacar un trabajo con 4 muertos encima que le mandó la ex suegra a no sé quién y le pones 2 manzanas y una vela. O sea, entiendo que las ciertas divinidades no necesitan comer y que se puede hacer una multiplicación mental de la ofrenda, pero hay ciertas divinidades que tienen un código muy claro de intercambio. Y hay que saber qué se le está dando y ser coherente, porque si pedís mucho pero das poco, probablemente el resultado no sea el que vos buscás. ¿Sí? Si querés pagar más barato. em, pero bien, esa pregunta, ahora cuando terminamos los pilares la retomo porque me gustó. Entonces, ¿cuál es la meta de hacer metamagia para alianza y contacto? Bueno, establecer una licencia para operar, tener cierta potestad entregada por otra fuerza o que te envuelve para operar. ¿Sí? Infraestructura. Muy breve este punto, pero muy importante. La gente piensa que las herramientas mágicas son como el cuchillo de la cocina, que sirven para hacer una cosa y se lavan y se dejan ahí. Y los objetos rituales en realidad son fetiches, son objetos de fuerza espiritual que dentro tienen, si no potencia, espíritus incluso. Entonces, cuidarlos, nutrirlos, ustedes, muchos sabrán que, bueno, estoy con una persona que hace magia musulmana y, bueno, musulmana no, árabe, y que trabajamos con varitas y qué sé yo. Bueno, nada, ungir la varita, darle fuerza.
presentarla con diferentes formas, hacer reconsagraciones a los objetos mágicos. Le da potencia y los mantiene vivos. Porque es un poco contra natura lo que hacemos con los objetos mágicos. Le estamos poniendo un poder a algo que estaba inanimado, que estaba dormido. Entonces, hay que sostener esa corriente, esa fuerza que atraviesa constantemente las herramientas. Porque las herramientas son las cosas con las que vos canalizás el poder. Y si las herramientas, la antena está rota, la recepción es ineficaz. ¿Sí? Entonces, guarda, fíjense realmente cómo se relacionan con sus herramientas. ¿Sienten la herramienta? ¿Les gusta? ¿La quieren cambiar? ¿Sienten que algo falla? ¿Sí? Me abstengo de hacer chistes de Voldemort y la varita de Sauco, pero ya saben los ejemplos. Estoy a esto de hacer contenido de Harry Potter y magia, a esto. ¿Sí? ¿Qué diría de mí la gente que me sigue por mi seriedad? Bueno. Eh, Algo que también es una falta de infraestructura es el orden material en los altares. Por favor. Cuando es un desastre, cuando está todo sucio, cuando está todo desordenado, eso también empeora la magia. Si quieren saber por qué, nada, lean el libro cuando salga o vengan a IMO. Pero básicamente estás dejando algo ahí que no está siendo utilizado y por lo tanto está consumiendo fuerza. Estás consumiendo un poder que estás atrayendo. ¿Sí? El desorden material es enemigo de la magia. Me autorrespondí una pregunta acerca de un lavarropas que no anda. Eh, También hay algo muy interesante que es el tema de las herramientas que están contaminadas. Cuando vos a una herramienta le hiciste una consagración y la usás para otra cosa, la ensucias. Eduardo Ribeiro, este hombre con el que estoy trabajando, brasileño, eh, no, cuenta en uno de sus videos que él había hecho una varita para una bruja y que era una varita en principio con función amorosa y que luego la persona empezó a hacer cosas malas con esa varita y le dijo, che, mi varita le está pasando algo. Y muy interesante que cuando le mandó la varita para hacerle mantenimiento, porque esto existe en los círculos ocultos, Eduardo la agarra y le se parte y estaba podrida adentro. Le había crecido hongo adentro a la varita. Imposible. O sea. Entonces, nada, una exageración, digamos, una historia curiosa, pero esto puede pasar con herramientas espirituales en general. ¿Sí? No les digo que necesariamente pase, pero sí, o sea, a nivel tan fuerte, pero sí se puede trastocar. Entonces, fíjense lo que le dicen cuando la consagran, para qué la usan. Fíjense de no trastocar las herramientas. Por favor, que no les toquen las herramientas personas que no conozcan, ¿sí? O que no sepan. Y otra señal de mala infraestructura es el poco manejo de desechos rituales que la gente tiene. En mi experiencia como tallerista de magia y de cosas espirituales, una de las cosas que he visto es que la gente no quiere despachar los trabajos. La gente quiere usar una bolsita de plástico y tirar todo a la basura. Y algunos rituales sí funcionan así, pero otros no funcionan así y hay que dejarlos en la encrucijada, en el río, en el mar, enterrarlos en el cementerio, lo que sea. Entonces, em, manipular de manera incorrecta los insumos rituales o los desechos de tu ritual, también puede hacer que la magia no funcione. Y el despacho es tan importante como la magia en sí. ¿Por qué? Porque es una metamagia, es una práctica que se hace alrededor de tu magia. ¿Sí? Entonces, hacer buen mantenimiento de las herramientas, tener un altar funcional, mantenerlo limpio y tener una bitácora, escribir lo que se hace, cuándo se hace, ¿no? Parece correcto. Y además, tener reglas de manejo, cómo despachar, cuándo despachar. ¿Sí? Meta entonces, para la gente que quiera hacer metamagia de infraestructura, conformar un espacio que sea útil y por lo tanto sentirse cómodo con el espacio y las herramientas. ¿Cómo extrañaba dar clases? Fue un mes y medio, pero estoy... Dios. Bien. Último punto, y vamos a preguntas. Temporalidad y mantenimiento. Señales de que no está funcionando. Tu metamagia de mantenimiento. Resultados inestables, como que de repente hay un montón de resultados, después se pincha, hay como una fluctuación. Todo esto les ha pasado, cuéntenme, yo sé que sí.
Cuando manoseas mucho el trabajo, esto es típico de principiante y de ansioso, que a mí también me pasa, de tocar el frasquito y verlo cómo quedó y agitarlo y ver si la vela está. Cuando vos mosqueás, decimos en Argentina, el hechizo, el trabajo se malogra. No lo mires todo el tiempo, no lo toques todo el tiempo, no lo gires todo el tiempo, déjalo, o sea, soltalo, ¿sí? Porque también es un problema de timing. Otro punto es el timing indiferente, le puse yo. ¿Qué es eso? Cuando, cuando le falta ese respeto a todas las horas planetarias, a todas las fases de la luna, cuando vos haces magia cuando querés. Y no siempre las compuertas de los otros mundos están abiertas para que vos recibas el influjo espiritual que necesitas. ¿Sí? No, no tengas un timing indiferente, ¿sí? No seas este tipo de mago. Y lo otro, no alimentar los trabajos ni los espacios. Hay trabajos que tienen que ser alimentados, se tienen que nutrir. Hay que volverle a prender a la vela, volverle a poner el aceite. Esto de vuelta, la gente que hace judo sabe muy bien, hay que poner el aceite a las cosas. No se mueren. ¿Mm? Los hechizos son de alguna manera máquinas. Son máquinas astrales los hechizos. Y hay que aceitarlos, hay que nutrirlos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo arreglamos estos problemas de tiempo? Haciendo ritos cíclicos, respetando rituales lunares, solares, o de un calendario, por ejemplo, cristiano, judío, islámico. Acerca de la magia del Islam, si se puede o no se puede, el judaísmo y la magia, bueno, otro día hablamos de eso. Eh, Pensar muy bien cuál es el tiempo de reciclado de los hechizos, cuánto tiempo necesito esperar para que el hechizo lo vuelva a repetir, lo repita. ¿Sí? Eso tiene que estar estipulado en el ritual, tiene que ser aclarado. ¿Mm? Sobre todo si estás trabajando con una deidad. ¿Sí? Este tipo de magia de temporalidad, de metamagia de temporalidad, lo que genera es una serie de pulsos constantes en tu magia. Hace que la magia funcione como por olas. Esto pasa mucho cuando les digo de Mercurio, trabajar con fuerzas mercuriales. Mercurio genera siempre como impulsos muy rápidos, muy cortos y muy rápidos, como ráfagas. Entonces es muy bueno para acelerar. Pero hay otros pulsos que son más lentos. El punto es que esos pulsos son los que van a mantener como un latido viva tu magia. Y necesariamente hay una ciclicidad en eso. Me pasó de olvidar un despacho debajo del altar, consecuencia casi un mes sin poder ni acercarme al altar. Y sí, esas cosas hay que prestar atención. ¿Cómo me estoy relacionando con el espacio? De repente no me gusta, ¿sí? De repente me siento incómodo en el altar. Che, qué raro eso. Si es un espacio de seguridad, supuestamente, ¿no? Bien, esas entonces son los 5 pilares de la metamagia y espero que todo el mundo empiece a pensar, a cranear herramientas y instancias rituales para que esto suceda y no les pase lo negativo. ¿Cómo no caer en el síndrome del impostor? Me preguntan y dudar de ser marioneta o director de la energía. Em, Hay un grado de conciencia, no digo que sea más elevado o menos elevado, sino que hay un grado de atención que uno pone en la práctica, que es lo que te da claridad. Si vos al recibir esa fuerza y transfundirla, liberarla hacia un hechizo, un trabajo, lo que sea, tenés conciencia de lo que estás haciendo y de cómo te está transformando, no sos marioneta. ¿Sí? No, no estás siendo marioneta. La marioneta por sí misma es una muñeca que no tiene conciencia. Entonces, donde hay conciencia no hay marioneta, conciencia real. ¿Sí? Si de repente ejecuto porque sí, hago porque yo recibí que tengo que prender una vela, guarda. Puede ser que tengas razón, ¿eh? Y puede ser que los seres te hayan dicho la verdad. Pero si no sabes por qué ni para qué, no te está ayudando a crecer en nada. Esa es la diferencia. ¿Mm? Em, Me pasa que al realizar trabajos de limpieza, abre caminos, etcétera, quedo como un exceso de energía, sin sueño, sin cansancio.
Esa es otra, que hay gente que queda enchufadísima, tremendamente acelerada, como si hubiese salido de la cancha o de boxear. A mí me pasa que cuando peleo me quedo como un poco, tipo, este cuerpo lucha, aunque no parezca. Em, bueno, a ver, eso es porque dentro de tu sistema, vamos a llamarle efluvial, no me gusta la palabra energía, hay algo que está sobresaturado. Has canalizado de más y no has liberado del todo en el trabajo. Para eso hay rituales de growing, de enraizamiento, de cosas que lo que hacen es drenar esa fuerza, ese exceso de energía. Visualizarse como un árbol o visualizar que hay desde el ombligo una cadena que queda, que termina en ancla en el fondo de la tierra, eso Mataurin lo explica muy bien. Pueden ser visualizaciones que generen un drenaje de lo que nosotros podríamos llamar una sobrecarga. ¿Sí? Eso es cuando no te terminas de liberar. ¿Sí? Em, o, esto es muy ya alquimia de vía, pero cuando la fuerza entró en vos y vos la sobrecalentaste. O sea, cuando dio muchas vueltas adentro tuyo, con tu pensamiento, tu emoción. Y eso recalentó todo el sistema. ¿Mm? Eso también. La verdad me pone contento de haber dado esta clase gratuitamente. Estoy feliz. ¿Nos podrías recomendar un libro que hable de esto, por favor? No sé, el mío. No quiero ser autorreferencial, pero en términos de cuidados de magia, y sobre todo en español, no encuentro mucho que se hable de esto, ¿sí? Hay rituales, hay libros de Jason Miller, por ejemplo, que lo queremos mucho, fue mi profe de algunas cosas, donde se habla de cuidarse, de protegerse, de higiene, pero no hay nada que tenga los 5 pilares porque los desarrollé yo, digamos. Entonces, bueno, si les gusta y tienen ganas, podríamos hacer una masterclass paga de 3 horitas sobre metamagia. Y también se ve en las formaciones eh, habituales, troncales de vía. ¿Sí? No dejen de pasar por la página que está hermosa. Bien. Me pasa que hay algunos tipos de trabajos que siempre me salen bien, como trabajo de dinero, pero otros es muy raro que me den buen efecto, como el de amor. Bueno, a mí también me pasa eso con... Eso no sé si es tanto un tema de potencia, sino un tema de afinidad. No todas las máquinas sirven... Eso, ahí, Meli. No toda la gente sirve para todo, incluyendo la magia. Hay gente que tiene más virtud haciendo sanaciones. Por ejemplo, a mí la magia financiera me sale muy bien, pero las cuestiones vinculares no tengo. No es como que me falta una vena por donde pasa esa fuerza. Para otros, al menos. Esto no sabemos bien cómo funciona. En realidad sí sabemos, pero requiere de estudiar la carta natal, de hacer un análisis un poco más profundo de cuáles son los componentes y las disponibilidades que tenemos y de cuáles están como eh, un poco como bloqueadas, ¿no? Pero sí. Me gustaría estudiar Cábala con vos. Vengan a Cábala. Se abrió la formación inicial de Cábala inicial y de mediunidad inicial. Y hay creo que 16 días para anotarse. Así que vayan y aprovechen que está buenísimo. Hay un montón de material hermoso. Para mediunidad agregamos un módulo de estudio antropológico de la incorporación hablando de lo que pasa en la Umbanda, de lo que pasa en María Leonza, lo que pasa... No. O sea, de verdad, muy bien. Y el de Kabbalah también. Ayer dimos una formación de ángeles que estuvo buenísima, pasaron cosas muy locas. Y nada, vénganse que van a aprender a meditar, a trabajar todas estas cosas. ¿Cuándo sale mi libro? Todavía el libro no lo pueden conseguir porque está en proceso de edición, pero para abril, mayo, que es cuando está la feria del libro,
el libro estará a la venta, no a través de mí, sino a través de Kier o de las librerías grandes de Argentina. Eh, pero sí. Y en otros países tengo que calcular todavía, hablar con la gente porque no sé bien, pero se supone que habrá noticias para fines de año para que esté en España, por ejemplo. Así que, muy bien. Prácticas y principios de la magia. Eh, Feliz. Mientras tanto, si quieren aprender más, si quieren... O sea, los libros son una cosa ordenada de lo que digo todo el tiempo. Así que si quieren tener un acercamiento a la forma en la que enseño, vénganse a las formaciones de verdad. Cábala me ha cambiado la vida y me ha dado mucho orden. En Chile también va a estar prontamente el libro. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay opciones, hay opciones. No saben todas las noticias que tenemos para todo este año. Va a ser tremendo. ¿Sí? La astróloga lo confirmó. Bueno, ¿te ha pasado que algo te llama para estudiarlo y cuando metes a estudiarlo no eres tan afín? Sí, sin duda. Eso pasa mucho. Pero si uno no prueba, ¿cómo sabe lo que le gusta o no le gusta? Uno tiene que procurar aprender cosas, pero no siempre se va a quedar con todo lo que aprende. Yo aprendí bastante de hinduismo en un momento y de budismo. Y hoy en día eso está totalmente fuera de mi sistema psíquico. ¿Sí? Puedo hablar de la vacuidad, no sé, de los cinco eskandas, pero no es algo que traigan las clases, no es algo que traiga mi práctica. ¿Sí? Pero es importante probar. ¿Y dónde son los lugares seguros? Los cursos exotéricos. No, no es más allá de si lo hacen conmigo o con otra persona. Pero son cosas no iniciáticas donde uno puede probar, donde uno tiene el poder de, ¿sí? Cuando uno se mete en las iniciaciones, se mete en grupos cerrados, en órdenes, ya no hay tanta vuelta atrás con ciertas cosas. ¿Sí? Es más, esto nunca lo vieron, pero todas estas cosas, todo esto que está acá, son los textos a mano de Vía. Todo lo que mis discípulos estudian. Todo esto está a mano. Así que no hay vuelta atrás, tener que estudiar. Bien. Últimas preguntitas. ¿Hay formas de afinarse con esos tipos de magia que me salen menos? Sí, trabajando la propia carta natal, haciendo autocorrecciones, trabajando con deidades que te puedan ayudar en el tipo de fuerza que uno no tiene. Pero siempre hay un límite. O sea, lo que el sistema no tiene capacidad de recibir, es muy poco probable que reciba. Eh, Así, o sea, no vamos a mentir. Porque si no, como que todo el tiempo, la gente puede todo el tiempo desarrollar todo. Y no siempre. Me incluyo, ¿eh? O sea, no. Hay cosas que quiero desarrollar que por mucho que intenté, no salieron. Pero sí. Formación de cábala es lo más, no se lo pierdan. Gracias. Cábala se puede cursar asincrónico. Todo lo que quieran se puede cursar asincrónico. ¿Sí? Todo. Siempre están grabadas y ahora las clases nuevas, las formaciones nuevas van a estar subidas al campus directo de la página. Entonces van a tener un usuario de alumno donde van a poder ver las clases y hacer preguntas por un foro. No. ¿Qué más quieren? O sea, ya está. Eso. Si no hay ninguna otra preguntita, hoy ya levantamos la sesión de metamagia. Después, cuando subamos esto, lo que les voy a pedir es que si pueden, les dejen un comentario. Yo estuve ahí, ¿no? Hagan un poquito de eso que estamos intentando crecer en YouTube y cuesta un poquito más que en otras redes, así que me vendría súper bien. Además, vía somos todos. Y si me va bien, hay más libros, chicos, es así. Eso. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos cuando me vean en la masterclass de febrero o ojalá que sí, Baruch Hashem, nos veamos en Cábala Inicial o en Mediunidad eh, y bueno, o en los cursos avanzados. Cuídense y nos vemos cuando me vean. Chao, chao.